Bueno, muchas gracias a todos por nuevamente asistir a esta semana del mercado bursátil que hemos desarrollado en el CESA con ese ánimo de poner a disposición del público en general y a la comunidad académica los diferentes temas que son relevantes en el mercado de capitales y en particular en el mercado bursátil. Bueno, ya ustedes saben, el día de hoy vamos a mirar una reforma al mercado de capitales que en este momento hace tránsito en el Senado, que pues se ha postergado por las situaciones claramente coyunturales en las cuales atravesamos a la próxima legislatura, pero que seguramente será uno de los debates en la sesión económica más importantes o uno de los más importantes que se van a tener. Es una reforma que va a tener una implicación muy importante y por esa razón consideramos de gran importancia tratarla y qué mejor que tratarla con Ana María Prieto, subdirectora de Desarrollo de Mercados del Ministerio de Hacienda, quien ha hecho un esfuerzo tan importante junto con su equipo y con diferentes participantes de las agremiaciones del sector financiero para llevar a cabo una reforma que requiere el mercado de capitales. En ese orden de ideas, pues les agradezco mucho por su participación, recordándoles que el día de mañana tenemos una conferencia del crowdfunding al estilo BBC y cómo significa esto en el mercado de capitales. El día de hoy también nos acompaña Juan Pablo Jaimes, quien es un abogado muy importante en el mercado de capitales, quien aportó en la superintendencia mucho de su trabajo y adicionalmente un docente de nuestra universidad que nos va a ayudar a entender el mundo jurídico tan complejo, pero tan interesante como es el mundo, el sistema del sistema financiero, toda la parte legislativa del sistema financiero. Entonces, en una primera parte tendremos a Ana María y posterior entonces a Juan Pablo para que nos dé esta explicación de lo que es esta reforma. Agradeciéndole mucho a Ana María por su disposición y por siempre atender a estos llamados y claramente, como le decía tras bambalinas, este es su espacio, esta es su casa. Hemos diseñado esta maestría de mercados bursátiles justamente para que usted, su equipo y las agremiaciones del sistema financiero tengan un eco en el mundo académico y en la parte investigativa. Muchas gracias y adelante con la conferencia, muy amable. Hola John, buenas tardes a ti y a todo el equipo de CESA. Muchas gracias por esta invitación. Muy honrados de poder estar acá y compartirles el contenido de este proyecto legislativo que venimos impulsando desde el Gobierno Nacional. Un saludo también para el doctor Juan Pablo. Un gusto estar aquí conversando contigo el día de hoy. Voy a compartirles una presentación que preparamos en la unidad. Me confirman cuando ya la estén viendo, por favor. Creo que va haciendo tránsito de alguna manera aquí a proyectar. Ahí ya está. Perfecto, y ahora sí ya la vemos. Vale, muy bien. Pero yo quisiera empezar esta presentación compartiéndoles esa visión de política pública para un mayor desarrollo del sistema financiero que venimos construyendo desde el año pasado y sobre los cimientos de lo que ha sido, por supuesto, el desarrollo y esfuerzos públicos y privados en los últimos años. Esto no es algo que se gesta, digamos, en el marco de la construcción del proyecto de Ley 413, sino que tiene unos pilares muy sólidos que han venido ocurriendo en el país en los últimos años en todo este proceso, digamos, de transformación y de profundización financiera. Para quienes no lo conozcan, no hayan tenido oportunidad de pronto de mirarlo, este es un documento que publica el Ministerio de Hacienda en octubre del año pasado con el apoyo técnico de la unidad de la Superintendencia Financiera y donde se definen estos 5 objetivos, digamos, estratégicos de esta visión de política, siendo el primero de ellos el de promover una transformación eficiente del ahorro y la inversión y donde se vienen a recoger buena parte de las recomendaciones que nos dejó la misión de mercado de capitales en el año 2019,
Recordar que fueron más de 200, tal vez las recomendaciones de diversas dimensiones y de diferentes perspectivas. El gobierno hizo digamos, ejercicio juicioso de revisar cada una de ellas, priorizarlas y finalmente pues recoger las que consideraron más relevantes en este frente. Y al final pues es un catálogo de más de 70 acciones que están aquí en este documento. Como digo, muchas de la misión pues vienen a estar concentradas en ese primer frente de cómo logramos movilizar el ahorro y la inversión en favor de una mayor financiación empresarial en el país. Hay un segundo bloque importante, muy importante, de cara a facilitar el acceso y el uso de los servicios financieros de la población, y sobre eso me voy a referir más adelante, en lo que ha generado un impacto de la pandemia, las reglas de confinamiento y todos los demás, digamos, efectos del COVID-19, pues ha acelerado esa senda de inclusión financiera, especialmente de segmentos que pues no se había podido llegar. En eso tuvo mucho que ver la dispersión de las ayudas de emergencia, del ingreso solidario en particular, de manera que en el corazón de la visión de política pues sigue estando la necesidad imperante de tener una mayor inclusión financiera y cerrar brechas que pues han estado presentes y sobre todo en territorios todavía del país. El tercero tiene que ver con impulsar el acceso de la población, de todo, digamos, no solo de las personas, también por supuesto de las empresas al sistema pues de pagos. Esto también va a ser relevante en lo que es la formulación del proyecto de ley 413, pues ustedes conocen el primer capítulo, de hecho ese articulado está enfocado en cómo potenciar y reforzar el mercado transaccional, tener un ecosistema de pagos, digamos, vibrante, donde haya amplia aceptación, que los pequeños tenderos, que los comercios, que los emprendimientos y demás negocios en el país pues tengan como medios de pagos no solo el efectivo, sino también pues estos otros metodologías o mecanismos electrónicas que suponen pues mayor conveniencia, eficiencia, seguridad y genera historiales, digamos, transaccionales para quien paga, para quien recibe, que los permite, digamos, salir de ese circuito de la informalidad que se perpetúa cuando las transacciones están hechas en efectivo. Entonces, este es un frente pues que vamos a ver se materializa mucho en ese proyecto de ley y se origina pues desde esa visión de política de prestar o gestar una herramienta, digamos, para superar la informalidad. Sin duda está también pues todo lo concerniente a seguir consolidando la seguridad y estabilidad del sistema financiero y converger, digamos, o acelerar esa senda de convergencia que estamos adelantando desde hace ya varios años a las mejores prácticas y estándares internacionales en ese frente, todo lo concerniente pues a los estipulados que desde Basilea se determinan como mejores prácticas, digamos, para la estabilidad de las entidades financieras, salvaguardar el recurso del público y pues asegurar, digamos, que todo el desarrollo y transformación o digitalización que se está generando pues en materia financiera no vaya, digamos, a exacerbar riesgos financieros pues tradicionales ni nos vaya a generar, digamos, como porosidades en esa estabilidad que es al final lo que nos garantiza pues la confianza y el activo último que debe prevalecer, ¿no? en el sistema financiero. Hay una componente final, transversal, diría yo, también muy relevante en esta visión de política, de seguir fortaleciendo el marco institucional. Colombia es uno de los países, diría yo, que pues goza de tener unas instituciones en materia financiera y económicas pues muy fuertes, respetadas, pero sobre todo que tienen una muy buena coordinación, digamos, entre pues todo lo que significa la red de seguridad, digamos, del sistema financiero y en términos, pues, en lo concerniente, digamos, a la preparación y construcción regulatoria, también goza de esa buena coordinación entre el regulador y supervisor, que en algunos otros mercados o jurisdicciones no ocurre con esa misma, digamos, facilidad. Creemos que eso es también un activo a destacar, digamos, de nuestro sistema financiero. Es un pilar que nos permite, digamos, sobre eso construir unas nuevas pues iniciativas y posibilidades, y de manera pues muy específica el documento incorpora algunas recomendaciones y acciones, digamos, que se van a adelantar en los próximos años para seguir fortaleciendo pues ese marco institucional y tener unas entidades como con mayor, cada vez con mayor capacidad hacia adelante.
buena parte, digamos, del contexto sobre el cual descansa el proyecto de ley 413, pues es conocido por todos nosotros. Quisimos traer algunas de estas gráficas solo para refrescar y aprovechando que estamos en un escenario académico, pues darle mayor, digamos, carga de profundidad a la relevancia que tiene el desarrollo del sistema financiero en este contexto en particular en el que estamos de senda de recuperación económica y social del país, ¿no? Y esto tiene pues distintos ángulos, por supuesto, tanto del mercado, digamos, desintermediado, pero también evidentemente en el mercado pues intermediado. Como lo anotaba en la anterior diapositiva, hemos visto en lo que tiene que ver con la inclusión financiera un crecimiento pues exponencial realmente derivado de la pandemia, un salto en la digitalización, muy bien respaldado por una resiliencia operativa de las entidades financieras en sus canales, en la manera como se han venido en los últimos años, pues inclinando hacia atender al usuario a través de esos mecanismos digitales, le permitió recibir pues una volcada, digamos, hacia esos canales electrónicos en el marco de lo que fue el COVID-19. Y fíjense cómo el número de productos y sobre todo el porcentaje de uso de esos productos simplificados, las cuentas de ahorro de trámite simplificados, los depósitos electrónicos, pues tuvieron un salto realmente importante. Las últimas cifras, incluso el gráfico habla del 2020, pero si observamos las últimas del primer trimestre del 2021, vemos un crecimiento de más o menos pasar de 6 millones de cuentas a unos 22, casi 23 millones de cuentas, muchas de ellas, como les indico, pues que se abrieron por cuenta, digamos, pues de todas las reglas de confinamiento, facilitándole pues a todos los usuarios el poder empezar a generar transacciones desde el celular, hacer pagos, transferencias a personas, etcétera. Esto va a venir siendo muy importante de cara al capítulo este primero del proyecto de ley, donde lo que se quiere es potenciar las facultades pues del regulador en materia de pagos y permitir que estas cuentas, que ya se están, digamos, cada vez ampliando más en el acceso, tengan una mayor usabilidad y sirvan efectivamente como medios de pago pues, en la economía. En materia ya pasando un poco más a pues, al cerco de lo que es específicamente el mercado de capitales, vemos nosotros, y pues esto creo que es más que conocido, digamos, y debatido de las eficiencias que genera un mercado de capitales pues profundo, líquido, en términos de esa financiación, digamos, corporativa, empresarial. Cada vez más hablamos de completar la curva en materia de pues, darle unos segmentos, digamos, sobre todo a los emisores de tamaño medio, pequeño, alternativas, digamos, de acceso al mercado de capitales que no se circunscriban únicamente al mercado principal, atendiendo a la naturaleza, a los riesgos que hay en ese tipo, digamos, pues de financiaciones. Y aparecen entonces pues los esquemas o plataformas como las de crowdfunding, pero también pues toda la industria, digamos, de fondos de capital en riesgo, etcétera. Sabemos que hay un reto, digamos, por completar esa curva cada vez con segmentos, digamos, mecanismos que permitan pues el transformar ese ahorro en inversión de una manera pues muy eficiente y que le podamos irrigar pues cada vez una mayor profundidad al mercado de capitales. Ahí tenemos un reto. Pero lo tenemos también, digamos, del lado inversionista en lo que ha venido siendo la consolidación de nuestra industria de fondos de inversión colectiva o fondos, digamos, colectivos en general pues de inversión. Muy importante fue la reforma, digamos, que dio vida a los famosos FICs. Ha venido pues teniendo un crecimiento, una consolidación en sus actividades, en sus agentes de una manera muy importante. Nosotros vemos que hay un espacio todavía evidentemente amplio para pues profundizar esa industria y sobre todo darle pues una mayor, digamos, diversidad en las alternativas de inversión y que ojalá tuvieran una vocación cada vez más marcada hacia el mercado retail, haciendo uso y provecho pues de las nuevas tecnologías, de los nuevos modelos de negocio en donde pues vemos incluso distribuidores de fondos cada vez más, digamos, del mundo no financiero, si lo queremos ver así, cada vez más como con estas lógicas y canales, digamos, electrónicas, incluso combinándolo con otros servicios no financieros y facilitando, por ende, pues el acceso de unos microinversionistas a este tipo de fondos, automatizando todos los procesos, generando unas eficiencias, digamos que en el mundo
pues tradicional y con las lógicas tradicionales del mercado de asset management, pues suponen, digamos, unas ventajas a lo cual el proyecto de ley precisamente pues pretende recoger en su capítulo segundo, como lo vamos a ver más adelante. Es una consideración pues muy importante a todo lo que es la posibilidad de que el sistema financiero efectivamente funja como mitigador de riesgos o transferencia de riesgos en la economía. Creemos que pues toda la industria, digamos, aseguradora cumple un papel preponderante. En Colombia hay un espacio todavía importante para dinamizar la modernización de esos agentes. Quizá ahí hay un rezago, digamos, notorio en términos pues, comparativos frente a otros países de la región, y en otras latitudes, cuando vemos esa penetración, digamos, de seguros, hay efectivamente pues, espacio para crecer, y creemos que la actualización normativa que trae el proyecto de ley 413, la posibilidad de que muchas de las regulaciones prudenciales, digamos, de estos agentes y demás de la industria, que se puedan luego ir ajustando y flexibilizando incluso por la vía, digamos, regulatoria, va a ser de muy buen provecho para poner a tono y, digamos, actualizar en muchos de los casos las formas, los productos y las actividades que esta industria tiene, y pues el rol tan importante que tiene en esa transferencia de riesgos en la economía. Entrando más en materia frente al proyecto de ley, entonces, esos son los retos, eso es el contexto, esa es la visión de política que les compartía, pues con base en ese contexto, digamos, es que nace este articulado. Es una ley pues que toca los componentes del sistema de pagos y de mercado de capitales como foco principal. Incluye también pues un capítulo específico de modernización del sistema financiero con componentes pues particulares del sector asegurador, como lo estaba comentando, y del sistema pensional, algunas consideraciones sobre la gobernanza de las entidades públicas y la participación pues estatal que hay en entidades, y un capítulo de seguir fortaleciendo las capacidades institucionales. Tal vez me detengo yo aquí, entiendo, pues también en aras del tiempo y del interés que hay en esta reunión particular, pues en el capítulo segundo, en la promoción del desarrollo del mercado de capitales. Pero antes de pasar a ese detalle, simplemente dejo la mención en lo que concierne al capítulo primero, la de fomentar la inclusión financiera. Es una propuesta de articulado que lo que busca es unificar la regulación que hay en el sistema de pagos de bajo valor en el país, fortaleciendo también, pues por supuesto, la supervisión que hay sobre esos nuevos agentes. Es quizá el área de pagos en el mundo, el área donde más participación de nuevos agentes se ha generado, las famosas fintechs, pero también entidades, las big techs y entidades en general, no financieras, no bancarias, que han hecho incursión, digamos, en el mundo financiero. Lo ha hecho principalmente a través de la actividad de pagos, iniciando pagos, procesando pagos, adquiriendo comercios, a lo largo de toda la cadena, digamos, relacionada con el mercado transaccional, vemos una participación muy alta. De manera que la reflexión aquí de cara al regulador, de cara a la supervisión misma, es cómo podemos dotar de unas mayores capacidades para tener una visión comprensiva de cuáles son todos esos agentes y actividades que están incursionando en el sistema de pagos, que exista pues una regulación, digamos, lo más transversal posible y lo más ajustada para pues también acompañar esas sendas de transformación y lograr un mercado pues altamente interoperable y con alta capacidad, digamos, de acceso por parte de todos los participantes. Pasemos entonces al componente segundo relacionado con el mercado de capitales. Nuestro, digamos, objetivo que hay aquí detrás de esta reforma tiene como norte, digamos, cumplir estos 4 grandes objetivos. Creemos que el mercado de capitales en Colombia, y siguiendo muy de la mano pues las recomendaciones de la misión de mercado de capitales, debemos gestar digamos, acciones pues, regulatorias y modificaciones normativas que favorezcan la competencia, eliminando arbitrajes regulatorios que creemos que pueden estar presentes en algunos de las actividades, particularmente de la industria de asset management, aumentar, por supuesto, la eficiencia del mercado. Tenemos unas infraestructuras pues muy robustas en el mercado de capitales, creemos que ahí pueden
generarse todavía unas mayores eficiencias que redunden, por supuesto, pues en menores costos, pero en general, digamos, en una mejor prestación de los servicios que soportan pues toda la actividad del mercado de capitales. Y por último, y qué pena que ahí se fue un typo, pues es el número 4 en realidad, pues cómo podemos aprovechar de una mejor manera las nuevas tecnologías, la innovación, los nuevos modelos disruptivos, digamos, que se han hecho presentes más en el mercado intermediado, no tanto en el desintermediado, y que creemos que podemos, digamos, aprovechar esto en mejor medida. Tal vez son los tres frentes, digamos, los podríamos resumir tal como indicaba en la diapositiva anterior. Lo primero, pues, tiene que ver con el desarrollo del mercado, los emisores de valores y las infraestructuras, ¿no? Entonces, el primero en lo que tiene que ver con el desarrollo del mercado. Se está proponiendo un nuevo modelo de intervención. Ustedes recordarán muy bien en el documento que publicó la Misión de Mercado de Capitales, se hablaba de cómo reenfocar o enfocar o fortalecer el enfoque mejor tal vez funcional de la regulación en el mercado de capitales para que no tuviera, digamos, un sesgo hacia las licencias o vertical hacia las pues sociedades, digamos, que están facultadas para actuar en el mercado, sino que más bien se volcara a tener una óptica horizontal, una óptica por actividades, de tal manera que pues no solo se pudiera llegar a homologar las diferentes reglas que hay en la realización, digamos, de las actividades por parte de los diferentes agentes, sino que además pues se favorezca, digamos, la entrada posiblemente de nuevos actores. Siguiendo ese postulado, nosotros pues hacemos el ajuste a lo que son las licencias hoy pues típicas que participan en la industria de administración y gestión de portafolios, llámese colectivos o individuales, que son pues las sociedades fiduciarias, las comisionistas y las SAI. Básicamente, y como se ilustra aquí en el gráfico, estamos haciendo la intersección entre esas tres licencias, asegurándonos que desde su objeto social, desde la creación, digamos, de estas sociedades, sea claro que su función económica es la de administrar los portafolios y por supuesto también la de la intermediación de valores, que son pues estas dos grandes actividades del mercado de capitales. Derivado de esa función económica empiezan a aparecer una serie de funciones, operaciones o actividades, digamos, propias de la administración y gestión de los portafolios, propias de esa cadena, digamos, de actividades o conexas a las mismas, que por supuesto estas entidades pues podrían llegar a ser. Implícito está también la otra recomendación, digamos, que de alguna manera se deriva de la misión y que también pues está en toda la senda, digamos, de transformación financiera, el que exista la posibilidad de modular las actividades que desempeñan las entidades financieras en un contexto en el que pues cada vez hay un llamado más a la especialización, y al pues, digamos, acuñar su actividad en una o algunas de las actividades, pero no necesariamente en todas. Esa especialización pues ya se viene dando, por supuesto esto no es algo que nace con este proyecto de ley, existen múltiples ejemplos y versiones de cómo se pueden dar esas especializaciones. Digamos que el traerlo y actualizar, si se quiere, los preceptos normativos de nuestra legislación a estos elementos, pues es más el de reconocer que efectivamente es hacia esa especialización hacia donde irá evolucionando el mercado en primera medida, y en segundo, pues sí, digamos, darle una certeza también jurídica en aquellos casos en donde de pronto no fuera tan claro qué es exactamente la especialización que se puede dar. Me voy a explicar con un ejemplo en esto último que estoy diciendo. Fíjense que el caso de las licencias de la SAI, lo que estamos allí haciendo, proponiendo, es que se dedique esa licencia de sociedades de servicios generales, como se le rebautiza en el proyecto de ley, se dedique a realizar las actividades que no están involucradas con la administración o captación de recursos, digamos, del público, y que por ende requerirían pues unos requerimientos prudenciales y conductuales distintos, ajustados al riesgo más operativo seguramente, o con unas cargas, digamos, de otra índole distintas a la de tener que respaldar lo que es propiamente pues la salvaguarda, digamos, de los recursos del público. Cuando de entrada existe ya una licencia definida, digamos, y constituida para esos fines, pues es posible, digamos, abrirle puertas a nuevos modelos de negocio que estén enfocados, digamos, como indico, en ese tipo de actividades, sin tener que
pues constituir toda una licencia con todo el portafolio, digamos, de las otras actividades que pues no está interesado en desarrollar, no tiene esa vocación, digamos, de migrar hacia esas otras actividades de administración y gestión. Un comentario allí importante también notar es, estamos dejando en cabeza, digamos, de las comisionistas de bolsa el contrato de comisión, entendiendo que este pues es de la esencia, digamos, de estos agentes y que en virtud de ellos pues se seguirá, digamos, realizando toda la intermediación de valores pues de todos los inversionistas que no vayan por la ruta, digamos, de los portafolios, sino que vayan bajo una lógica, digamos, pues individual. Es importante pues notar que allí sigue manteniéndose ese contrato en cabeza de estas entidades. Y lo propio para las sociedades fiduciarias, pues también lo que tiene que ver con todas las actividades de la fiducia mercantil y los contratos, digamos que estas sociedades pues despliegan también, siguen estando por supuesto en el resorte de esa licencia. Y más bien, pues en el intersecto tendremos un campo, digamos, regulatorio en lo que sería la fase de reglamentación del proyecto de ley, en donde pues pudiéramos entrar a hacer una homologación de todas las reglas y particularidades de cómo hoy se administra y se gestionan los portafolios. Bien, pasando tal vez al segundo frente en lo que tiene que ver con el mundo emisor. Importante aquí, y esto pues se ata a lo que yo mencionaba en la introducción, lo que tiene que ver con completar esa curva de acceso, digamos, de los diferentes tipos de emisores o empresas al mercado de capitales, reconociendo además que pues prácticamente más del 97%, creo que incluso es la cifra, del empresariado en el país son empresas constituidas bajo esta denominación de SAS y pues son la mayoría, se refiere digamos a MIPYMES con unas necesidades de financiación todavía digamos incompletas que no se logra del todo pues perfeccionar o completar en el mundo intermediado y que por lo tanto lograr digamos tener un acceso pues mucho más ancho y mucho más estable en el mercado de capitales hace todo el sentido de cara a la financiación empresarial, pero también de cara pues, a generar unos mayores niveles de profundización en el mercado. De esta manera, lo que en el marco de lo que fue la pandemia en el decreto legislativo 817, se permitió, digamos, el ingreso temporal de las SAS al mercado de capitales como emisores, se está pretendiendo ampliar y dejar de manera definitiva en el proyecto de ley 413, por supuesto con unas consideraciones pues en materia de gobernanza para que reconociendo en todo caso la naturaleza, digamos, simplificada de estas sociedades, pues no se generen tampoco, digamos, no se vulnere pues la confianza que debe haber en el inversionista una vez están estas sociedades participando en el mercado de capitales, pero digamos manteniendo pues ese equilibrio entre tampoco generar unas cargas, digamos, innecesarias a unos emisores que necesitamos pues puedan ingresar a este mercado. Se hace en general pues toda una actualización, digamos, al régimen societario en lo que tiene que ver con el fraccionamiento del voto, las reuniones no presenciales. Yo creo que estos son temas que han estado sobre la mesa de alguna manera, incluso pues no son nuevos, digamos, y su discusión o su necesidad de hacer estos ajustes no son nuevos, de manera que se está aprovechando este momento para hacer esa actualización y reconocer pues que existen unas nuevas tecnologías y formas en las que perfectamente pues estas disposiciones societarias se pueden llevar a cabo de una manera más eficiente. En el tercer frente, lo que tiene que ver con las infraestructuras, ya lo notaba yo, pues que Colombia, el mercado de capitales, goza de tener unos proveedores de infraestructura robustos, eficientes, digamos, el proyecto de ley no pretende, digamos, corregir o tener que desarrollar, digamos, cambios profundos en este frente, sino por el contrario, aprovechar lo que ha sido el recorrido y el avance de estos proveedores de infraestructura para bien ampliar la posibilidad de prestar esos servicios que hoy ofrecen en el mercado local en un proceso, digamos, de integración regional, como lo es en el marco pues, de la Alianza del Pacífico u otros que pudieran llegarse a gestar pues, la posibilidad de que haya unas eficiencias, digamos, en la prestación de esos servicios de infraestructura en otros mercados de capitales. La prestación transfronteriza de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, el de Ceval, sigue en esa lógica.
y es una habilitación, digamos, que en la que creemos, pues Colombia puede ganar competitividad, digamos, en el mercado regional en ese sentido. Se amplía también la autorregulación obligatoria en divisas. Creo que este es un paso, luego de ya, diría yo, no recuerdo exactamente hace cuántos años se creó la voluntaria, pero pues ya tiene una senda de consolidación. Ese esquema ha probado pues sus ventajas y bondades para todos los participantes del mercado de FX. Allí pues hay de nuevo un esquema que agrega valor, que agrega confianza y por lo tanto pues dar el paso para que sea una regulación obligatoria para todos los participantes, pues parece ser lo más natural, evitar que puedan generarse arbitrajes hacia adelante. En fin, acá hay varios, pues muchos elementos, digamos, estoy tal vez haciendo como un resumen de algunos. La actualización, por ejemplo, de las funciones de la Bolsa de Valores. Este es un decreto del año 60, donde pues creemos que estaba en mora de hacerse la actualización de lo que son hoy las actividades que despliega la Bolsa de Valores. Aquel decreto pues hablaba de muchas actividades realizadas de manera presencial, a través pues, de otras lógicas y formas que hoy sabemos no son pues el contexto de mercado ni las necesidades que tiene el país, digamos, y por lo tanto son actualizaciones que nos parece que abre las puertas más bien para enfrentar los retos que van a venir hacia adelante. De manera que, pues, este es el resumen, digamos, del proyecto legislativo. Doy paso, creo que ahí cumplí más o menos el tiempo, John, que habíamos dispuesto para la presentación y doy paso más bien pues, para el panel y las preguntas que por supuesto todos tengan sobre este tema. Claro que sí, muchas gracias. Creo que una exposición bastante concreta, pero muy ejemplificante de lo que es esta reforma tan importante. Entonces, agradeciéndole mucho a Ana María y le pido el favor pues a nuestro invitado Juan Pablo Jaimes que nos responda unas preguntas ya muy no desde la perspectiva de planteamiento de la reforma, sino más desde la experiencia que usted ha tenido en el mundo del mercado de capitales. Las siguientes preguntas. Y la primera sería, ¿qué tan relevante es la reforma planteada de cara a la coyuntura del mercado de capitales colombiano en el momento pues, que vivimos? ¿No? ¿Qué podría respondernos, Juan Pablo? Bueno, John, inicialmente, pues, un agradecimiento muy especial para el CESA, a ti, obviamente también a la doctora Ana María. Eso es una pregunta bastante compleja que voy a tratar de responder lo más rápidamente posible y con el menor ingrediente jurídico, teniendo en cuenta el auditorio que nosotros tenemos. Mira, lo primero que yo diría es que todos los esfuerzos normativos que se han adelantado y que se están adelantando son maravillosos. Y si nosotros vemos, obviamente, el proyecto de ley, vamos a decir que es un proyecto muy bien estructurado, es un proyecto que atiende muchas necesidades. Sin perjuicio de eso, si me quiero centrar en el mercado de capitales y la coyuntura actual, ¿yo qué diría? Yo soy un poco más, digamos, defensor de la autonomía del sistema financiero frente al mercado de valores. En ese orden de ideas, pues, no soy muy amigo de que en un proyecto de ley se traten temas tan disímiles. A mí me gusta más que haya como una autonomía, una precisión, incluso para la relevancia de los temas. Y aquí me quiero detener un poquito en por qué esta apreciación, porque es que yo creo que gran parte de los problemas que se están presentando en los últimos años en el mercado de valores también devienen un poco de lo que yo he llamado impropiamente, obviamente, la financiarización de los mercados de valores. Cuando nosotros mezclamos tanto mercado de valores con sector financiero, entramos en un tema en donde prácticamente hay momentos en donde uno no puede diferenciar cuál es uno y cuál es el otro. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día nosotros tenemos unas sociedades comisionistas que podemos decir que son de los intermediarios más importantes que hay en el mercado de valores, pero que estamos viendo una situación muy particular y es que esos intermediarios financieros hoy en día son esos intermediarios en el mercado de valores o sociedades comisionistas de bolsa son sociedades pertenecientes a los sectores financieros, lo que llamamos nosotros bancarizadas.
Y desafortunadamente las no bancarizadas han venido desapareciendo. Y para mí ese es un problema coyuntural del que tenemos que hablar más adelante y ojalá que con el desarrollo de esta ley se pueda manejar. Y es que qué bueno que nosotros podamos volver a integrar a este importante mercado a esos agentes no bancarizados. Pero quiero hacer una precisión muy importante y es que yo no estoy diciendo que el sistema financiero no deba entrar, no, todo lo contrario, y ojalá llegue muchísimo más y con más fuerza. Pero lo que estamos viendo es que el no bancarizado se está perdiendo. Y eso incluso tiene la potencialidad de desnaturalizar un poquito el tema del mercado de valores, en la medida en que, como todos sabemos, pues el mercado de valores y el mercado de capitales en últimas es un contrapeso al sector financiero que va a permitir que reducción de costos y una mayor facilidad para obtener recursos del público. Entonces, ya centrándonos, digamos, un poco más de lo atinente al mercado de valores, pues el proyecto de ley es absolutamente útil. Obvio, está abarcando, digamos, todos los aspectos y tiene, digamos, algunas connotaciones que sin duda alguna van a lograr mejorar nuestro mercado. Pero, digamos, yo creería que es muy importante también que miremos cuál es el objetivo a futuro de todas estas reformas. Cuando nosotros vemos, digamos, la exposición de motivos, nosotros vemos que se habla mucho de la dinamización del mercado, en fin, de términos similares, y tangencialmente se toca la profundidad. Para mí el tema de profundidad del mercado es mucho más importante. Entonces quiero hacer una serie de planteamientos para responder tu pregunta de si uno quisiera esa profundidad de mercado, esa profundización, ¿hacia dónde deberíamos ir? Es una respuesta en donde uno dice, recordemos la estructura elemental y básica de estos mercados. Tenemos una oferta de valores, tenemos una demanda de valores, tenemos unos intermediarios de valores y tenemos al Estado. ¿Qué buscaríamos nosotros con la oferta de valores? Pues obviamente más emisores. La coyuntura actual es que nuestros emisores están absolutamente reducidos. Las emisiones cada vez son menos, la gente es un poco más escéptica a participar, entonces hay que buscar eso. Segundo, la demanda de valores. La demanda de valores, pues se habla de los inversionistas. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Pues más dinero, pero más dinero debidamente canalizado. Nosotros vemos que gran parte de los portafolios hoy en día están demasiado maniatados y no se distribuye adecuadamente los recursos. Entonces, ¿qué? Mayor recursos, pero también debidamente distribuidos. En cuanto hacia los intermediarios, ¿qué es lo que necesitamos? Pues más intermediarios. También hemos visto que los intermediarios se vienen reduciendo sustancialmente y estamos viendo que se han reducido mucho más los no bancarizados que los bancarizados. Habrá que mirar hacia dónde queremos ir. Y finalmente, un Estado que ejerza una adecuada supervisión. ¿Y a esto qué le buscaríamos? Pues obviamente capacidad. ¿Capacidad para qué? Capacidad para regular y capacidad para supervisar. Entonces, quiero referirme muy rápidamente a cada uno de esos, digamos, componentes. En la oferta, nosotros tenemos realmente inversionistas y tenemos inversionistas buenos. Y si nosotros miramos cuáles son los mayores inversionistas que hay en el mercado, pues los inversionistas institucionales. Y vamos a tener al Estado, vamos a andar los fondos de pensiones, a entidades públicas, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el régimen de inversiones? El régimen de inversiones es extremadamente restringido y en muchas partes se dirigen a qué? Prácticamente a la financiación del Estado, de la deuda pública, los TES, etcétera. Entonces, yo creo que debemos buscar que ese direccionamiento de los recursos se den de una forma más eficiente. Y yo sé que todo esto, repito, la ley está muy bien concebida y lo que vamos a ver ahora es cuál va a ser el desarrollo normativo de esa ley
Y hacia allá es un poco la invitación, en donde uno tiene que comenzar a ver más cómo se distribuyen bien esos recursos. Hombre, que lleguen también a las empresas de alguna forma, y habrá que trabajarse mucho el tema de la responsabilidad, el tema de, digamos, el cuidado en la designación de personas. Hay que tener mucho cuidado con el control del manejo. Entonces, si analizamos el proyecto en este punto, digamos, particular, tiene avances muy importantes. Y uno de los avances más importantes que yo creo que puede tener es el término del detrimento patrimonial, en donde sí se le va a dar un poquito más de libertad a las entidades públicas para que inviertan recursos. Y estábamos demorados en eso, y creo que ese es un aporte supremamente importante. Pero considero que eso, en su desarrollo normativo, tiene que ir muy de la mano, como les decía, de esa liberación de oportunidades para invertir. Digamos, no solamente para que en algún momento se obtenga una rentabilidad interesante, sino para que esa función del mercado de valores de canalizar recursos de los sectores superavitarios a los deficitarios se logre de una mejor forma. Creo que aporta también la nueva clasificación de inversionistas. Obviamente eso podría servir para matizar un poco estos temas y, repito, fortalecer mucho el tema de la profesionalización y la responsabilidad en la administración de recursos. En materia de demanda, pues obviamente tenemos emisores. Entonces, ¿qué debemos buscar? Más emisores. Y en los temas de emisores encontramos temas muy importantes porque digamos que toda la estructura del proyecto tiene una serie de cambios, digamos, en la estructura del gobierno de las sociedades, del manejo de sociedades, muy interesante. Pero, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Buscar que haya más acceso al mercado. Entonces, que la gente tenga menos obstáculos. Tenemos muchos requisitos, costos, hay falta de inversionistas, exceso de cargas. Entonces, lo que debemos buscar hacia adelante es lograr precisamente que esos emisores estén llamados a participar de nuestro mercado. ¿Qué me gusta de este proyecto? Es supremamente interesante y tiene mucho peso el tema de las SAS. Creo que estas sociedades, darles la posibilidad de acceso como emisores es supremamente importante y lo que esperamos es que en ese desarrollo que viene precisamente permitamos que esto se logre mucho más a fondo. En el tema de intermediarios, también hay temas muy importantes, pero hay que entender que la situación actual es que los intermediarios vienen reduciéndose sustancialmente. Entonces, hay que invitar a que esos intermediarios vuelvan a participar. ¿Qué pasa? Y que ojalá participen los no bancarizados, que son, digamos, los más importantes. ¿Qué estoy viendo yo? Las nuevas sociedades de inversión. Digamos, está bien que haya nuevas sociedades de inversión. A mí no me gusta el nombre de sociedad de inversión, porque yo creo que estos intermediarios no van a desarrollar intervención, sino como se dice en el mismo proyecto, van a desarrollar el contrato de comisión para la compra y venta de valores y por ende creo que ese cambio de terminología puede generar algún tipo de discusiones. Entonces, ¿qué es lo que busco? Sí, que haya un mayor desarrollo, pero lo que tenemos que tratar es de decir, vengan nuevos intermediarios, desarrollen una actividad y repito, la vinculación de intermediarios no bancarizados le dan una dinámica diferente al mercado y ahí es importante que trabajemos fuertemente. ¿Qué espero yo? Que digamos al sacar las sociedades de inversión y ahora a través de las sociedades de servicios generales y comenzar a trabajar este tipo de actividades, no nos haga retroceder en el tiempo, porque es que como lo estoy viendo ahorita es muy similar a lo que teníamos anteriormente. Anteriormente teníamos las sociedades corredoras de valores, teníamos sociedades comisionistas independientes, teníamos sociedades comisionistas de bolsa y después dijimos que eso no servía y lo volvimos a trabajar y después vamos a volver al esquema anterior. Entonces, lo que me gustaría es que obviamente con el desarrollo que viene, logremos de alguna forma
que realmente funcione, que permita el ingreso de mayores y nuevos intermediarios. Entonces, es importante trabajar. Y finalmente, para terminar tu pregunta, en cuanto al Estado, obvio, el Estado, y aquí sí se lo digo con todo el cariño a la unidad de regulación financiera y a la super, son maravillosos. O sea, de verdad los esfuerzos que manejan son magníficos, el grado de profesionalismo es total, y todo lo que sea de profundización y que permita regular y supervisar, bienvenido sea. Digamos que lo único que yo no veo con tanto buen ojo, como decimos en términos vulgares, es que esos costos no de profesionalización, sino de profundización de esta actividad se le carguen a los partícipes del mercado. ¿Por qué? Porque esto va a ser un costo adicional, y va a ser un costo adicional que todos sabemos no se va a quedar en el intermediario de valores, sino que en últimas va a quedar radicado en el usuario. Lo anterior, John, para decirte, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto es muy, muy bueno, pero realmente estaremos muy atentos a ese desarrollo que permita realmente no tanto la dinamización del mercado, sino más la profundización, que creo que con unos elementos como los que manejé anteriormente, podemos decir que se va a lograr este propósito. Esto de una forma absolutamente genérica por el poco tiempo que tenemos y en este sentido dejaría mi respuesta. Ok, muchas gracias. Te quisiera hacer una última, pero tenemos tan solo 2 minutos antes de abrir a las preguntas a nuestros participantes. ¿Qué responde la reforma de la situación económica de las grandes empresas considerando el periodo post-pandemia? Si se llegase a aprobar esta reforma, ¿cómo nos apoyaría a las empresas? Bueno, ahí nos sentamos en el componente que te decía de emisores. Obviamente es un escenario en donde las empresas, como vemos, están sufriendo económicamente el producto de la pandemia. Yo creo que abrir ese tipo de escenarios para lograr esa profundización que queremos es básica. Miren, yo he trabajado muy cercano con la Bolsa, con el mismo Fondo Nacional de Garantías, con la unidad de regulación en estos temas, y sé que los esfuerzos son mayores, y creo que el proyecto está abriendo la posibilidad para que ya empresas que antes no estaban, como por ejemplo las SAS, puedan acceder a financiaciones. Lo único es que sí considero que esto tiene que ser muy rápido, porque es que la situación crítica se vive en este momento, y la atención de la necesidad debe ser inmediata en este momento. En 6 meses, 1 año, yo creo que ya podemos estar actuando muy tarde. Entonces, la rapidez va a ser muy importante, y el proyecto creo que sí va a abrir muchísimas oportunidades para las empresas. Ok, excelente. Pues creo que en aras de poderle dar participación al público, inclusive si Ana María quisiera complementar algo de las respuestas de Juan Pablo, pues bienvenida, sea el momento. Y pues estoy pendiente de sus preguntas a través del chat, o pues, si levantan la mano y quieren participar directamente, me dirán. No, John, de mi lado tal vez, digamos, enfatizar, creo que ya lo mencionaba yo en la presentación, y pues Juan Pablo creo que también se refería a ello. Yo siento que este es un momento, eh, digamos, oportuno para plantear estos cambios, y podemos tener discusión, seguramente que lo hay, en temas, digamos, del contenido y en aspectos que seguramente suscitan debate, ni más faltaba. Pero en términos generales, plantear un marco, digamos, de modernización y cambio en demanda, en oferta, en últimas en el mercado en sí mismo, lo vemos pues muy necesario, muy oportuno. La pandemia en definitiva sí nos trajo, digamos, muchas problemáticas, pero una necesidad imperante pues de plantear estas reformas y gestar pues cambios en favor de este cambio también tecnológico. Entonces, sí lo vemos como un momento que podemos aprovechar para generar unos cimientos de cara pues a esos nuevos retos, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues no sé, no encuentro preguntas acá en el chat.
Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, Juan levantó la mano, por favor. Sí, puede participar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero agradezco la invitación de John a la reunión. Saludo a todos los que están participando. Muy interesante realmente el tema. Yo tengo una pregunta relacionada con la necesidad de hacer precisamente este proyecto de ley en aras de lo que estamos viendo en el país en base a la crisis social que padecemos en estos momentos y que muy próximamente va a haber un cambio de la dirección en la presidencia nacional del país. Así que yo me pregunto, ¿qué tan viable es implementar el proyecto en estos momentos precisamente? Y que parte, como decía, se me olvidó el nombre de la ponente, no, de la señora, se me olvidó el nombre de esta... Ana María. Ana María, qué pena, me disculpo. Que Ana dice que una de las ventajas de este proyecto es que las SAS van a empezar a participar precisamente del mercado como emisores. Sabemos que una gran cantidad de las empresas aquí en Colombia son SATs, pero ¿qué tan importante es para Colombia que estas SAS participen? Y gran parte de estas SAS que no realmente, que no, pienso yo, no cumplen con los parámetros para participar del proyecto. ¿Qué tan viable es realmente incluir a las SAS como una necesidad cuando sabemos que son una gran cantidad de empresas a las que pertenecen a este régimen, ¿no? Además, el sistema financiero realmente requiere pues de este proyecto de ley cuando la participación dentro del PIB colombiano está, considero yo, relativamente baja, y más el sector comercio, el sector agropecuario participan más del PIB en el sentido de que generan más ingresos para el país. ¿Qué tan necesario es realmente reformar el sistema cuando nuestra economía depende más de otros sectores potenciales? Es más o menos eso lo que quería preguntar. Pues creo que es una pregunta muy enfocada a la visión gobierno. Si me pudiera aclarar la pregunta, Ana María. Gracias Juan por la pregunta. Sí, yo creo que, fíjense que era un poco lo que hacía el comentario ahora. Digamos, este es un proyecto de ley que se enmarca dentro de la dimensión de la recuperación económica y calza muy bien en esas necesidades, por un lado, de impulsar de la financiación empresarial. El mercado de capitales es una herramienta muy poderosa de canalización de recursos hacia todo el sector empresarial. Estamos en una necesidad, digamos, es de generar mecanismos y canales flexibles, simplificados, que obviamente se ajusten, digamos, al tamaño, a la naturaleza, a la necesidad, pues, de empresas que son no estas grandes corporaciones, sino pues empresas, incluso algunas nacientes, pequeñas o medianas, que es pues la mayoría, digamos, del tejido empresarial en el país. Ese es el reto, ese es el desafío. Sí creemos que muchos de los ajustes que aquí se están trayendo en este proyecto de ley pues apuntan a ese cometido. Y pues un ejemplo de eso, digamos, es precisamente la posibilidad de que entren las SAS en calidad de emisores, que es una situación que pues no estaba prevista en la legislación colombiana y que sí le vemos de nuevo pues un potencial. Eso y sumado, insisto, no lo hemos visto acá mucho pues en el debate, nos hemos centrado más en los ajustes del mercado de capitales, pero hay una reforma muy importante en ese capítulo primero en lo concerniente al mercado transaccional. Eso está directamente ligado con toda la inclusión financiera. Esas son más pues la usabilidad que las personas le podemos dar a los productos financieros y que podamos pues encontrarle un verdadero provecho, digamos, al uso pues de esas cuentas transaccionales para extinguir obligaciones, para hacer transferencias, para pagar servicios públicos, para generar incluso pues transferencias a familiares, amigos, bueno, en fin, tantas necesidades, digamos, transaccionales que pues eso no es algo nuevo que vaya a crear el proyecto de ley, sino que por el contrario estás reconociendo una necesidad, una realidad. Yo les mostraba esos números en las primeras gráficas de la presentación, donde pues ya vemos ese crecimiento a través de esas billeteras o monederos digitales que se abren desde el celular, que se usan desde los dispositivos, y pues de esa manera el proyecto es oportuno justo en este momento, en ese salto de digitalización precisamente, para traer esas nuevas capacidades transaccionales a la población, especialmente la más vulnerable, que es la que pues no está hoy todavía del todo incluida, digamos, en la órbita financiera. Okay, muchas gracias, Juan Pablo. No sé si quisiera complementar la respuesta. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que Ana María está diciendo. Le complementaría un poquito a Juan, y es que cuando uno conoce realmente las bondades del mercado de capitales y la forma como está subutilizado,
es precisamente el momento pertinente para que haya una reforma que nos permita dinamizarlo. Y así las sociedades es cuando van a lograr captar recursos mucho más eficientemente que en cualquier otro sistema. Claro que sí. Muchas gracias. Una pregunta de Sergio Escobar dice, ¿con este proyecto de ley creen que aumenten los empleos en este sector aun cuando estamos perdiendo el nivel de inversión? Me imagino que es el grado de inversión. Y la segunda pregunta de una vez, para que creo que está en el mismo sentido, que dice, ¿qué impacto puede tener el nuevo proyecto de ley, la calificación que se dio en Colombia por parte de Standard & Poor's, la cual bajó a W+, quitándole el grado de inversión al país? Creo que primero las damas. Claro, no, yo haría dos comentarios allí. Pues el primero es enmarcar, digamos, la noticia del día de ayer, digamos, en materia de la calificación, en el sentido de, pues, el contexto económico que estamos viviendo, ¿no? Pues no solo en el país, digamos, en toda la senda de recuperación económica de toda la región, diría, pues, de todo el planeta, digamos, y lo que eso implica, digamos, específicamente para el mercado y caso colombiano. De un lado, pues los mercados ya venían, digamos, descontando como esos efectos pues, económicos que nos está dejando la pandemia, no solo, insisto, Colombia, sino pues a todos los mercados, a todas las economías. Y eso pues ya se estaba, pues, insisto, recogiendo de tiempo atrás, digamos, por los inversionistas, de un lado. Eso no ha impactado, en todo caso, en el caso específico colombiano, los programas de colocación de la deuda pública. Pues ayer también lo pudimos ver, la manera como pues, ha tenido una muy buena senda, se ha generado, digamos, o se ha mantenido, digamos, una buena dinámica de financiación pública. Ahora, ¿de qué manera nos impacta más hacia adelante, digamos, la implementación? Una vez tuviéramos este proyecto de ley, lo vemos muy positivo, lo vemos muy positivo de cara al inversionista extranjero, lo vemos muy positivo de cara, digamos, a la competitividad de la economía, porque muchas de las reformas que aquí se están pretendiendo realizar precisamente provienen, digamos, de esas buenas prácticas o estándares internacionales que o bien ya están implementadas, digamos, en los mercados de capitales desarrollados o han sido postulados pues de las agencias multilaterales que pues dictan estos principios o recomendaciones del buen funcionamiento de los mercados. De tal manera que la convergencia, digamos, y el apego pues a esos estándares internacionales y la posibilidad de que el mercado se consolide y madure hacia esas dinámicas, pues no hace sino generarle más confianza al inversionista extranjero y pues poner el mercado, digamos, en un pues lugar, digamos, más destacado que el que hoy tenemos. Esa es la pretensión y en esa medida pues nos ayuda, insisto, pues a mejorar la competitividad de la economía como un todo. Muy bien, muchas gracias. Juan Pablo, no sé si quisieras complementar. Sí, digamos que frente a la primera pregunta, su relación con el empleo, pues yo creo que indudablemente de materializarse la reforma y de lograr implementarse en forma adecuada, pues y si funciona, debe darse o verse directamente reflejada en el empleo. Nosotros sabemos obviamente que si las empresas reciben los recursos baratos, pueden producir, generan PIB, generan crecimiento, eso se va a ver reflejado directamente en el empleo. Y por el otro lado, en cuanto a la calificación, sí, o sea, la calificación yo la voy a tomar en este momento, en razón a que tenemos solo una hasta el momento, como una alerta. Esto es una alerta en donde puede haber una afectación, digamos, frente al sector externo, pero internamente es un llamado de atención para que reaccionemos. Y tenemos que adoptar internamente esas medidas que nos permitan corregir para efectos de que esa canalización de recursos pueda ser eficiente. Es momento que comencemos a pensar mucho más internamente en temas de recursos que externamente. Y repito, la importancia de que esos recursos se canalicen a las empresas y que haya una más liberación de esa destinación para que el sector productivo del país pueda recibir esos recursos frescos. Muy bien. Ana María, Juan Pablo, muchas gracias. De verdad, un honor tenerlos acá. Esta es entonces el CESA involucrándose de frente al mercado bursátil
la importancia que este mercado va a tener que tener en la salida de esta recuperación económica, tanto de esta crisis y de las que vendrán. Es fundamental que el mercado de capitales esté absolutamente preparado y dispuesto a dar los recursos necesarios para el crecimiento que espera y necesita este país. De esta forma hemos llegado al final de la tercera jornada de la Semana del Mercado de Bursátiles. Agradecemos a nuestros dos conferencistas y los invitamos a mañana a mirar el crowdfunding financiero en Colombia al estilo BBC. Van a venir unos empresarios, van a venir una exposición muy interesante. Recuerden, esto es un hit, no hay proyecto. El último proyecto que se propuso en la plataforma duró creo que 2 horas, el levantamiento de 1.000 millones de pesos. Es un hit este tema, y lo más importante es que comenzamos al primer escalón para que podamos llegar a ese último escalón, que son los maravillosos IPOs que vemos en la Bolsa de Nueva York y que tanta falta nos hacen en nuestro mercado. Les agradezco mucho su participación y los espero mañana. Un gran abrazo y una feliz tarde. Muchas gracias, Johnny y Juan Pablo. Muchas gracias, John. Un saludo muy especial a Ana María y a los demás asistentes. Muchas gracias. Buena tarde.